Bienvenidas, criaturas analíticas, a Civilización y Geopolítica del canal Geopoder, el canal de la independencia, el rigor y la excelencia. Soy Vicente Ferrer de Pellicer y os invito a que me acompañéis a un nuevo programa que os va a ser muy interesante porque vamos a hacer una comparación de liderazgos que vemos cómo se asemeja mucho entre Trump y, atención, Isabel la Católica. Además, un modelo, el modelo que escogieron de liderazgo, que tipo de liderazgo geopolítico. Y vamos a sorprendernos. Voy a mostraros algún documento que seguramente la mayoría nunca habréis visto y que veréis sobre todo sobre la Reina Católica y veréis y os sorprenderá mucho ante los desafíos y ante las semejanzas que tienen. Por favor, dad like y difundidlo si lo estimáis merecedor de ello, pues bueno, nos haríais un gran favor y de paso se distribuiría y habría una buena difusión. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. Así es, cuando Trump ya ha ganado esas elecciones increíbles que hemos visto, está desplegando todo un liderazgo realmente que nunca hemos visto en esa que se supone la decadencia de Estados Unidos, nunca hemos visto un liderazgo semejante previo a tomar el poder. Nunca. Ni cuando Reagan ganó antes de llegar al poder, ni cuando ningún otro. Nunca hemos visto ese despliegue auténtico de poder puro a nivel internacional y las consecuencias. ¿Por qué? Porque, como he dicho, muchas veces estamos en un cambio paradigmático, no porque haya un paradigma nuevo, sino porque un paradigma absolutamente ajeno, contraria a la realidad natural de la misma sociedad humana, y comenzando desde luego por la occidental, se está derrumbando, hay un quiebre por esa inconmensurabilidad, por esa incompatibilidad, como explica Thomas Kuhn, que en esta vez no es que sea es un estructuralista o postestructuralista, pero bueno, alguno tenía que acertar en algo. Y en esta ocasión sí que vemos que se acierta esa nomenclatura, esa lectura de la realidad. Vemos cómo solo el planteamiento de Trump de varios temas ya ha puesto todo lo que es la dirección, el foco a nivel mundial de todas las cosas que está proponiendo y sin llegar y teniendo consecuencias además materiales, caídas de gobierno y en otros lugares cambios casi políticos en zonas que creíamos imposible de cambiar, regiones en Oriente Medio, en Europa Oriental, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver, Trump, con respecto a Isabel la Católica, vemos cómo Isabel la Católica también alcanza, cuando digo Isabel la Católica, obviamente, porque sería muy complejo explicarlo, viene también otro genio que coincidieron los dos juntos, que es Fernando el Católico. Y precisamente Isabel la Católica llega después de tremenda guerra civil, llamada por los historiadores Guerra Civil Castellana. Fue una guerra a nivel peninsular hispánico a lo grande, tanto guerra civil al mismo tiempo principalmente los señores catalanes contra el rey de Aragón, como la Liga Nobiliar castellana, que finalmente pusieron como excusa, eso fue a posterior, pero fueron a Juana, ¿no? La princesa Juana la Beltraneja, llamada, con frente a Isabel, una gran guerra civil, pero una gran guerra civil que mucho más allá, como suelen desgraciadamente decir los historiadores, hay una razón programática, una razón de objetivos. ¿Sí? Es decir, así que nos encontramos como Isabel la Católica accede también de una forma complejísima, con guerras, teniendo claro un programa que rompe el statu quo, rompe, igual que Trump y todo el movimiento, rompe el statu quo, ¿no? Porque ambos son del sistema, sí, pero ser del sistema no es ser del statu quo, no es ser del establishment, de lo establecido. Ambos tienen que romper lo establecido y van a romper y tienen un programa además muy consciente sobre ello.
especialmente Trump en lo que es este segundo mandato, que ya plenamente consciente supera todos unos avatares que podrían equivaler perfectamente a toda la larguísima conflicto dinástico y guerras que tiene que sufrir Isabel la Católica entre 1469 y 1479. Sí, en ese caso de Trump son 4 o 5 años de camino por el desierto. Vamos a ir directamente a los textos. Y, por cierto, ambos van finalmente a optar y ser conscientes de tomar un criterio, una dialéctica geopolítica definitiva, una dialéctica civilizatoria cristiana. Curiosamente, Trump cada vez más católica. Pero y vamos a demostrarlo. Primero de todo, tenemos a una Isabel la Católica que enfrenta a toda una liga nobiliar que quiere desarrollar más, evidentemente, quiere tener una versión de hispana que le conviene también a Portugal, una hispana completamente feudal, muy dividida, que esa reintegratio hispanis se realice desde la oligarquía feudal y mirando a ese falso progresismo que era el Quattrocento italiano. Ellos quieren ser condotieres, quieren ser señores feudales de algún burgo, de algún territorio pequeño y vivir a todo trapo, vivir con chapados de oro y dedicarse a las cortesanas carísimas, a los artistas, a los pintores, a los arquitectos, en fin, y ven que eso no va a ser así si después de la crisis que la aprovechan de Enrique IV, el doliente, pues, y el impotente, pues va a venir una propuesta monárquica, obviamente, que es restauradora y revolucionaria al mismo tiempo, porque va a ir a acabar con el modelo feudo vasallático y feudo señorial, especialmente el feudo vasallático, es decir, el modelo feudal político. Va a ir a querer tener los monopolios del Estado. Ostras, sí. Entonces tenemos una solución que diríamos nacional y al mismo tiempo vamos a ver cómo esa solución, digamos, nacional, porque es de unificación, de crear un sujeto político unido, unificar, va a comprender finalmente que necesita una visión universalista, una visión civilizatoria. Será ahí el comienzo realmente de una visión hispánica mundial. Igual que Trump tiene que, después de estar 4 años en su presidencia primera, en la que llegó como un outsider, como un empresario que quería darle unas palmaditas al trasero a los señores políticos profesionales y darles una lección de gestión, se dio cuenta que estaba ante algo mucho más grave. Y entonces ahora ya viene plenamente consciente de que está con algo mucho más que eso, con una auténtica lucha de un criterio, por supuesto, nacional, pero nacional que al mismo tiempo favorece a nivel mundial una visión geopolítica mundial muy concreta y con una dialéctica civilizatoria. Bien, vemos, como os he prometido, hablamos de él, se entiende. El que quiera verlo, lo busca en internet y verá el texto en sí. Pero lo que es la Reina Católica, el memorial del padre del fraile Sanzones. El memorial del fraile Sanzones, que era mayordomo del obispo de Córdoba, capellán, y era orador real. En la práctica era un consejero de primer nivel, consejero personal de Isabel la Católica. Y en ese memorial, que está en torno a 1481-82 sobre todo, le explica cómo en la inminente guerra de Granada, le explica cómo abordar, por supuesto, a nivel de recoger fondos para esa guerra, haciéndole comprender que es una guerra estratégica total y que tiene que, si hace falta, tomar prestados de todas las fuerzas sociales. Y cita todas las fuerzas sociales, incluido la Iglesia, incluido a todos los niveles, tanto tomar prestado como que aporten, porque es una política capital.
es capital. Y por primera vez el monje Sanzones lo que dice es, está muy bien lo que entonces se llamaba el mito, el neogoticismo, es decir, la reintegratio o la reintegratio Hispaniae, a partir de la recuperación reintegrar Hispaniae, pero más allá de eso es necesario la recuperación, el ataque al Reino de Granada, que por cierto Isabel muy inteligentemente esperará que ellos provoquen la guerra, porque está segura y lo demostró que era necesario. ¿Cómo está segura? Pues espera a que los chicos con los turbantes negros en algún momento se hagan con el poder, hagan alguna fechoría, como fue el ataque a una población, Medina Zara, o era bueno, una población cristiana que cayeron, como siempre tienen manía las torres, ¿no? En este caso no eran gemelas, era la torre de la iglesia, y atacan a una población, la destruyen, aniquilan a todo el mundo en nombre, en fin. Solo tienen que esperar a que el integrismo de vez en cuando tome el poder en Granada, haga alguna acción y provocar la guerra. Efectivamente, esa oportunidad se la dan y a partir de 1482 se declara la guerra total contra Granada, muy riesgosa porque suponía el peligro de una invasión, una otra invasión masiva musulmana. Pero había que acabar de una vez con el Islam en la península y además se toma como una gran cruzada totalmente apoyada en el mundo cristiano, diríamos en el ámbito internacional, en el ámbito de la geopolítica de todo el mundo cristiano. Por lo tanto, se tomó como una guerra mucho más que simplemente regional, sino como una baza total. Estamos hablando que han pasado unos años desde la toma de Constantinopla y la caída del cristianismo y de la civilización en el Mediterráneo oriental y en Medio Oriente, y hay mucha sensibilidad. De hecho, se encarga muy bien Sixto IV, el Papa, ¿no? Para todos los reinos cristianos. Así que tenemos al fraile Sanzones que le da unos consejos capitales de focalizar la economía a esa guerra. No es solo una guerra feudal de vamos a calcular una... Por eso se llama empresa y de ahí viene el nombre de empresa. Vamos a calcular quién aporta unos tal y luego, conforme a lo que tú has aportado, tienes un porcentaje de los beneficios de lo que conquistemos, ¿sí? Bienes o tierras, lo que sea. No, esto ya no es así. Esto es algo político, esto es algo civilizatorio, señores. Aquí todo el mundo va a pencar, va a poner medios y no necesariamente con la obligación de que se les reponga esos medios o se les dé un beneficio a esos medios quien aporta. No, esto es una aportación, hay que derrotar completamente al Reino de Granada y expulsarla del mundo de Europa, del continente. Es la primera vez que de una forma muy expresa políticamente se exprese así y supera, y aquí es claro, el mismo monje Sanzones dice que supere, que incluso vaya más allá de la reintegratio Hispaniae, no solamente, sino estamos ante una lucha entre el mundo cristiano y el Islam y hay que tomar ya un liderazgo de vanguardia del Islam. Está hablando de una dialéctica civilizatoria. ¿Sí? El monje Sanzones se lo dice precisamente en torno a 1482, a punto de estallar la guerra porque ya se ha producido esos hechos luctuosos. Y Fernando el Católico dice aquello que una a una desgranaré los granos de esa granada. ¿Sí? Es verdad que en parte empujaron en cuanto a una presión fiscal. Granada subsiste porque se declara vasallo del reino castellano y por eso durante 2 siglos se perdió la conciencia en Hispania de que ya había terminado la reconquista y que no hacía falta más guerras. Cuando se impone la reintegratio Hispani se logra por fin la unión dinástica en 1479 de forma definitiva, se comprende que es imposible con el Islam teniendo el pie en la península. Pero es que además de eso tenemos un antecedente. Ya Alonso de Cartagena, un converso del mundo judío, un converso que acabó siendo obispo, como todo buen converso. Bueno, ya hablaremos de G.D. Vance, ¿no? Todo buen converso, pues furibundo y convencido de sus ideas, lanza esa idea de, además, llega obispo de Burgos, esa necesidad de expulsar Granada. Lo hace nada menos que en el concilio de Basilea de 1445.
O sea, ya va sentando. Habla de la idea del defensiorum unitatis Christiane, defender de la unidad cristiana como un todo y expulsar el reino de Granada y tomar la iniciativa para la hegemonía. Es decir, ya está apoyando, presentando la Reintegratio Hispaniae. Pero es que además Sixto IV, cuando llega, ya contemporáneo de los reyes católicos, el Papa le dice, hay que hacer algo porque el señor Mohamed II, sultán de Turquía, sucesor, no sé si inmediato después de Mehmet, el que se carga Constantinopla, está diciendo que quiere entrar a Roma y acabar de conquistar el mundo cristiano. Esto es serio, aunque hayan destruido el mundo ortodoxo, son cristianos, y ya después del mundo ortodoxo ya no queda, ya se acaban de comer todo el mundo bizantino, y van a por la Roma primera, van a por Roma, no por la segunda Roma, que es Constantinopla. Entonces, estas ideas finalmente fraguan en lo que es la decisión de la Reina Católica, y ahí es el comienzo realmente de la geopolítica de la hispanidad, porque convierten a la Reintegratio Hispaniae no solamente en un elemento de cohesión, de recuperación del mundo cristiano, de una unidad política antigua, sino como la necesidad de ser la vanguardia del mundo cristiano. Es el Finisterre y a partir de ahí la vanguardia que salve al mundo y lleve el mundo la idea del cristianismo, del defensorium unitatis Christiane, como dijo el gran Alonso de Cartagena en 1445 en el Concilio de Basilia. Hay que llevar el mundo cristiano. Esa es la esencia, esa es la geopolítica que toma Isabel la Católica, que por supuesto Fernando el Católico la tomará también e irá a la guerra total con Granada. Aunque después Fernando el Católico dejará, en su geopolítica, la dejará parar durante un tiempo hasta que se descubren cosas tremendas como cuando América ya es un continente, pero eso ya será su nieto Carlos, ¿no? Descubren que hay mundos, hay aztecas, cuando hay incas, pero sobre todo primero los aztecas, y entonces se dan cuenta que hay volver la geopolítica hacia América. En un primer momento, después de Granada, y ya muerta Isabel la Católica, Fernando el Católico decide que primero, antes de esa gran empresa mundial, tiene que ser hegemón en Europa. Entonces se decide la conquista de Italia, el derrotar completamente al Imperio Franco, al reino de los francos y someter prácticamente, se puede decir, someter al Sacro Imperio Romano a su voluntad, por lo menos en el liderazgo sobre el Sacro Imperio a través familiarmente, como ya veremos después, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que decir tremendo sobre el caso de la geopolítica. Es una geopolítica que dará comienzo a la hispanidad, ¿no? Al mismo tiempo, paralelamente, Trump, después de la experiencia, llega con una dialéctica que evidentemente nace del MAGA, una dialéctica cristiana, porque sabe que el globalismo, el antiglobalismo es necesario y el anti-wokismo, ¿sí? Entonces, en esa tenemos como no simplemente es un señor que quiere gestionar bien y que, por supuesto, aplica su gran dominio, posiblemente el mejor negociador del mundo privado que ha existido, de un dominio de la negociación empresarial privada. Imagínate bien, del mundo, de lo máximo a nivel mundial del mundo inmobiliario, que es decir, muchísimo. Entonces va a los maximalismos para luego, sí, eso es cierto, pero ya con maximalismos muy claro, en una dirección muy clara, es plenamente consciente de la necesidad de esa hegemonía, o más bien de ese liderazgo. ¿Sí? Algunos tratan de decir que porque no ejerza un poder directo Estados Unidos o porque no ejerza un poder de una decisión directa, está en decadencia. No hay un liderazgo. No, ese refuerzo nacional va a ser un liderazgo mucho más fuerte. Mucho más fuerte. Vemos cómo solo el planteamiento, voy a mostrar algo. Esto es un mapa que no habíamos visto hasta que Trump ha planteado esto.
Vemos la ruta azul, es una ruta que tiene que rodear todo, Rusia, China, o sea, todo el continente asiático, el Medio Oriente, tal, llegar por Canal de Suez, en fin, incluso no, incluso África, no, en este caso sería por el Canal de Suez, Oriente Medio, etcétera, pasando, mientras que el del norte, si existe la ruta norte, nadie había pensado en la ruta norte. Si se establece, y hay tecnología y capacidad ya en este sitio ahora, puede ahorrar gigantescamente algo enorme. Entonces, conforme a esta estrategia que ya está implementando Trump, está diciendo, oigan, esto se acabó el mundo de la sostenible, de las realidades inexistentes. Oiga, necesitamos revolucionar el mundo económico y que esté a la par a lo que necesita la sociedad humana. Entonces, se acabó las leyes económicas que incluso van en contra de la misma ciencia de la realidad matemática y física. Es una locura. Entre otras cosas, Trump está proponiendo, de pronto empieza a proponer que es necesario para ser más dependiente, tener costos inferiores, comerciales, energéticos. Esa ruta norte, que nunca se había propuesto, la propuesta lo propone él, todavía no ha llegado al poder. Entonces, conforme a esa lógica, parece que, oye, ¿y si compramos Groenlandia? Les da un infarto a los daneses. Oye, y si Canadá, ya que depende tanto, ya que tiene tanta ayuda y pues ya que necesitan tantas cosas de Estados Unidos, que se unan a Estados Unidos. Ya ha puesto en jaque, el gobierno ha caído, la ministra de Defensa canadiense no aguantó y se enfrentó definitivamente a Trudeau y le dijo, miren, aquí la geopolítica de la realidad va por otro sitio, o nos ponemos las pilas, dicho coloquialmente, o y usted sigue pensando en los trans y trons. Dimito. Y de hecho el gobierno canadiense está en plena crisis, posiblemente pueda caer y tengan que ir a elecciones, como ha ocurrido también en Alemania. ¿Sí? Y ya y en Europa se están moviendo muchas cosas, sabotearon las elecciones en Rumanía, en fin, cosas que nos ha dicho José Papí, ¿verdad? Aquí en geopolítica. Así que ese movimiento es fundamental. Entonces, pero aparte de eso, no digamos con el tema de la compra de Groenlandia. El tema de la compra de Groenlandia es un avance que puede acabar en un gran acuerdo en la que posiblemente Dinamarca tenga que dejar que hayan bases americanas, se establezca, o obligar, o bueno, parece un absurdo, ¿no? Parece un absurdo, pero claro, un absurdo que todo el mundo aceptaba, o que todo el mundo aceptaba, oye, ¿por qué Groenlandia tiene que ser de Dinamarca, no? Entonces, claro, preguntado los groenlandeses, que en teoría tienen cierta autonomía, pero sigue estando bajo la monarquía danesa, pues oye, casi preferimos ser de esta, para ser de danés, prefiero ser de Estados Unidos. A lo mejor ganamos mucho más. Con un sentido común aplastante, ¿no? Porque resulta que a lo mejor los nórdicos, ese paraíso que se nos dijeron socialdemócrata, que al final no existe socialdemocracia, pero ese paraíso socialdemócrata a lo mejor no está en paradisíaco, a lo mejor no está mal hacernos de los Estados Unidos, ¿no? Es decir, todo ese planteamiento de cosas ha dejado en jaque ya de entrada. Y seguro que eso redundará en otras cosas. Y otro documento, que es un documento muy serio, lo digo para los que crean que Trump que es lo que es el mandato del liderazgo de la promesa del Project 2025. Es decir, el proyecto de liderazgo, el mandato, programa 2025 de la Heritage Foundation. La Heritage Foundation, que es, pues bueno, ¿cómo se llama? El think tank más importante posiblemente del mundo conservador en Estados Unidos, que dio muy importante para Reagan, por ejemplo, y que hace tiempo, pues que lo estaba siendo muy criticado por Kamala Harris, por supuesto.
Trump ha asimilado algunos puntos de la Heritage Foundation: asegurar la frontera, terminar de construir el muro y deportar a los inmigrantes ilegales. Esto es fundamental porque no solamente tendrá un efecto de Estados Unidos, sino un efecto de transmitir qué es lo que hay que hacer a nivel mundial. Desmilitarizar, fíjate, el gobierno federal, aumentando la rendición de cuentas y supervisión del FBI, es decir, no desmilitarizar el gobierno, es decir, más control al poder político y al poder de los lobbies que están en torno al gobierno, sobre todo en tema armamentístico y rendición de cuentas. ¿Sí? Esto empieza a parecerse también a tomar ejemplo de Milei, ¿no? Liberar la producción energética estadounidense para reducir los precios de la energía. Es fundamental. Es fundamental, es la energía idiota, que diríamos imitando a Clinton, ¿no? Es la energía idiota, no los recursos naturales. Los recursos naturales va a haber tecnología de sobra para convertir cualquier materia de tierra, cualquier materia en cualquier cosa. Teniendo, y más cuando las materias más raras como han aparecido masivamente, como el litio en Estados Unidos, gracias precisamente a la búsqueda con sus tecnologías. Entonces va a ser fundamental la producción de energía, fundamental, a todo trapo. Por eso hay que, la energía atómica limpia, y hay que desarrollar a tope, y cuando no, construir el oleoducto que falta en el Medio Oeste, tal, en el caso de Estados Unidos, y por supuesto producir a tope con el fracking en Estados Unidos, liberar la energía, reducir el crecimiento del gasto público, reducir por primera vez en Estados Unidos el crecimiento del gasto, por primera vez, para eso el Doge, ¿sí? de Elon Musk y Vivek Ramaswamy, ¿sí? De Vivek y Elon Musk. Entonces, que va a ser fundamental, nunca había hecho, es el avance de la sociedad civil sobre los poderes y sobre las oligarquías, las élites oligárquicas que cambian, que van a caer o apartarse o adaptarse a la nueva lógica, que no es nueva, es una recuperación de la lógica. Por eso es una lógica, unos criterios revolucionarios, por lo que cambian totalmente la geopolítica y lo que son los criterios de agenda globalista, agenda globalista, de dirección completamente de agendas ideológicas y de dirección económica, financista, a realmente un antiglobalismo, un despertar de una independencia general de las sociedades en las que se desarrollen modelos económicos, en las que tengan más control del poder político que se haya llegado a establecer. Entonces, reducción del gasto público y control, hacer que los burócratas federales sean más responsables ante el presidente del Congreso de los elegidos. Y efectivamente, decía Bukele en el CEPAC de Estados Unidos, ¿quién demonios ha elegido a Soros? ¿Me puede explicar alguien quién carajo ha elegido a Soros o la Open Society? ¿Quién demonios ha elegido a Bill Gates? Decía Bukele en su genial discurso del CEPAC de Estados Unidos de este año. Democratizar realmente el control, mejorar la educación trasladando el control y la financiación. Esto es fundamental, de la burocracia a los padres, con apoyo por supuesto, de los gobiernos estatales y locales. Es decir, que se vaya directamente no al poder último fuerte del Estado general o centralizado, sino vaya a los padres, por supuesto, en colaboración con los poderes locales donde están las escuelas. Esto es fundamental, es un bomba en la línea de flotación del wokismo, de lo que es el control de la educación. Son criterios civilizatorios, porque esto proyecta a nivel internacional, evidentemente. Trump, en 2 días antes de las elecciones pasadas, de este noviembre de 2024, dijo, lo último que dijo a nivel político fue: ¿dónde están 345.000 niños que han salido del sistema en 4 años de Trump? De Joe Biden. Están ya abusados, sus órganos repartidos en tráfico de órganos, tráfico de niños, tráfico de qué, torturados, asesinados. Eso lo dijo con estas palabras. Y de ahí para todo. Es decir, prohibir varones biológicos competir en deportes femeninos. Esto también estaba en la Heritage, en la Foundation, ¿sí? Y él además añade Trump, y prohibir las operaciones quirúrgicas trans en los Estados Unidos. Es decir, hay una dialéctica y un compromiso a que la victoria, el cambio de criterios son paradigmáticos y son civilizatorios.
Sí, se superpone, quiero emplear, no quiero ser muy pedante, lo cuántico. Lo cuántico porque son varias dialécticas superpuestas. Claro que es soberanista Trump, pero también es civilizatorio. Y se demuestra que ese criterio soberanista, esos grises de los que habla José Papi, nuestro amigo, ¿no? Es realmente no algo intermedio, sino la realidad en la que hay que apoyarse, la realidad de las necesidades nacionales soberanistas y romper esa tiranía efectiva que se ha tratado de imponer a través de una geopolítica de directiva de agendas globalistas. ¿Sí? Entonces estamos ante un cambio tremendo y, por supuesto, es decir, lo siento mucho, es decir, ya algunos hablan de tripolaridad, ¿no? Es decir, Jalife y tal, ese gran que ha estado en la diplomacia y sabe tanto y tal de México, ¿no? Ese abuelete y tal, que el problema es que está muy ideologizado, tiene mucha ideología progre y no acierta una. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, es decir, que la realidad está, señores, bueno, al menos ha pasado ya de la hegemonía china a la tripolaridad. Bueno, tripolaridad. No, hombre, no hay ninguna tripolaridad. Los BRICS no existen como polo. De hecho, ya empieza estos mismos gurús geopolíticos de la progresía empiezan a reconocer que China y Rusia tal vez no están en el mismo bando, ¿sí? Sí, claro, se colaboran cuando son necesarios, pero tal vez no. Entonces, tienen sus propios intereses. Entonces, lo que vemos son unos potencias independientes tratando de arreglar su agenda, que coinciden en algunos puntos. En el BRIC también hay luchas entre ellos, en el BRICS, pero y al mismo tiempo que conviven con la única superpotencia que todavía existe, único hegemón, que es hegemón, pero no es hegemón global, es una superpotencia que todavía tiene, recordemos lo que Kissinger decía, un portaaviones son 100.000, 50.000 o 100.000 toneladas de diplomacia en el agua. Pues bueno, Estados Unidos tiene 800.000 toneladas de diplomacia en el agua, ¿sí? En los océanos. Tiene 8 flotas que son las que cuidan las rutas. Esa es la puñetera realidad. ¿Qué ruta cuida China, controla China o qué ruta controla con sus flotas Rusia? Ninguna. Hasta Rusia tiene una mentalidad, hace de la necesidad virtud y es capaz de, como no tiene suficiente capacidad tal, pues ha creado toda una industria de mercenarios como la Wagner que controla algunos países africanos. Claro, mientras no se note demasiado, ¿verdad? En intereses internacionales. Así es que estamos en un mundo, yo no haría multipolar, porque multipolar significa polarizar varios polos, y no hay varios polos. No hay varios polos. Solo hay un polo. Es estar en el polo de Estados Unidos y Occidente, o no estar en el polo de Estados Unidos y ser más independiente, autosuficiente con otros criterios. Entonces, no sé cómo diría, de geopolítica descentralizada, porque no me parece multilateralidad, pero multilateralidad no es el mismo, precisamente es antimultilateral lo que está ocurriendo, porque va a ser bilateral a partir de ahora, ¿no? La multibilateralidad que decía. Pero bueno, es un término un poco contrario. Podríamos hablar de la geopolítica de descentralización, la geopolítica de descentralización global. Y eso sí que sería más cercano a la realidad. Así que con estos criterios que os propongo y con estos datos, que a lo mejor no sé si teníais de este memorial de Sanzones, del informe o de la propuesta de Alonso de Cartagena en aquel 1445 o del proyecto 2025 de la Heritage Foundation, en fin, espero que todos estos datos y esos criterios os sirvan de algo. Y bueno, ya felices Pascuas, hemos pasado la Navidad y que tengáis que comience el nuevo año bendito y que estéis, en fin, que os vaya todo muy bien. Y vamos a ver que esta nueva geopolítica, estos criterios, esta dialéctica de civilización, cómo va a resultar, ¿no? Si es realmente tan revolucionaria como no reformadora, sino restauradora del criterio cristiano de civilización. Así que un gran abrazo y hasta la próxima.